PC Express es la mejor elección para tu equipo. Venta de equipos nuevos, reparación de notebooks, actualización de sistemas. La confianza es el orgullo de un buen trabajo. PC Express 098-756-493. Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte. PC Express. Expresos, vamos en tu auxilio. Este año tuvimos oportunidad de repensar muchas cosas. Nos dimos cuenta que si alguien querido necesita estar acompañado, Acompaña es la respuesta. Porque Acompaña es el único servicio integrado por enfermeros titulados capaces de cuidar el bienestar de nuestro ser querido e incluso llevar adelante un informe técnico diario. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Seguimos rápidamente en el programa porque ya está el doctor Álvaro Ronco con nosotros y me dijo, bueno, que Inmedia tiene que estar en otro lugar, que está, bueno, con su actividad profesional. Muchos lo conocen a ustedes, yo lo presento rápidamente, es epidemiólogo, epidemiólogo nutricionista, bueno, muchos lo conocen porque hace muchos años que trabaja también en medios y en medios también grandes del país. Muchos dirían, en términos populares, es un doctor mediático, y sí, y con mucho éxito y con mucha justicia, por otra parte. ¿Sabes que él publica una nota vinculada a cuestiones de epidemiología moderna y COVID-19 y hace una síntesis de sus propias dudas y de sus certezas y de la evidencia sobre este tema? Yo voy a leer esta primera parte y le voy a dejar la palabra al doctor Ronco. Desde el punto de vista de un investigador epidemiológico, como quien escribe, dice el doctor Ronco, tengo a esta altura muchas dudas, sobre las que no sé si existe la información para aclararlas. Insisto con que no sé. No estoy diciendo que no haya esa información, pero me interesaría saberlo porque podría contribuir a colaborar preventivamente. Por ejemplo, de los pacientes con COVID-19 internados. ¿Está registrado si eran usuarios habituales de tapabocas? ¿Se conoce si mantenían distancia social? ¿Se sabe si eran usuarios preferentes de transporte público o de privado? ¿Se sabe si participaron de aglomeraciones en las semanas previas? ¿Se conocen al menos datos básicos de su nutrición habitual involucrada en el estímulo proinflamatorio o antiinflamatorio? ¿Se sabe si consumían regularmente aceites abundantes en ácidos grasos omega 6, como de soja, girasol, maíz o de arroz? ¿Se sabe si consumían margarina vegetal? ¿Se sabe si consumían regularmente frituras? ¿Se sabe si consumían regularmente panes envasados, galletas, waffles? ¿Se sabe si consumían regularmente limones, naranjas, mandarinas u otras frutas? En una palabra, bueno, acá puedo agregar esta otra. ¿Se sabe si tomaban alguna dosis de vitamina D3? ¿Se sabe si tomaban algún suplemento de ácidos grasos? ¿Se sabe si tomaban una dosis suplementaria de zinc? Resumiendo, ¿se sabe si tenía buenos hábitos alimentarios, buenos hábitos sociales? ¿Qué tipo de rutinas llevaban adelante? ¿Es así, doctor? ¿Cómo te va, Álvaro? Bueno, muy bien, Rubén, muy buenos días. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Son unas cuantas interrogantes que yo planteé que no pretenden ser algo tan abarcativo como para no dejar margen para otras, al contrario. Pero yo creo que son cuestiones lógicas que están derivando de la forma de pensar y así trabajo yo. Digo, alguien que se dedica a una disciplina que es observacional, en algún momento se plantea preguntas, las formula debidamente. Y esto era una forma de pensar como si uno empezara a diseñar una encuesta epidemiológica. Y la verdad es que surge todo eso porque no tenemos la información, yo no la tengo, lo debo reconocer, y sería importante saber eso. Pienso en el caso hipotético de respuestas, por ejemplo, si nos dijeran que la mayoría, supongamos que se hubiera hecho una encuesta de vida, ¿no? Personas internadas en todas las condiciones posibles. Si nos venimos a enterar de que la gran mayoría han sido portadores, usuarios de mascarillas, si la mayoría, por ejemplo, no se manejan con transporte público, si la mayoría no hubieran participado de aglomeraciones, nosotros empezamos a pensar, bueno, están internados, pero evidentemente que esos motivos no son de peso para haber
representado una defensa. Claro. Es decir, no vamos a hablar de causas, porque no podemos hablar de causas y no es la forma adecuada para estudiarlo, pero quiero decir, se relativizaría mucho el valor de lo que se está pidiendo hacer. Y por otro lado, la ignorancia de aspectos de lo que es el área nutricional es algo que, sin duda, a uno le genera dudas también, y creo que muy legítimas, porque en definitiva, si no los consideramos esos puntos, estamos poniendo como una tabla rasa para todo el mundo. Claro. Y la gente no es igual toda. La gente tiene diferencias en su carga genética, pero tiene diferencias también en sus hábitos, en sus consumos. Y eso, en la medida que no sabemos, no podemos cuantificarlo. No podemos decir todo el tiempo, durante años, seguir diciendo, bueno, eso no está demostrado o eso no se sabe. Yo digo que a alguien le puede importar. Claro. Porque haría una diferencia enterarnos, por ejemplo, si, a ver, en el mundo se sabe en varios estudios que las personas que están internadas por COVID-19 en CTI tienen niveles de vitamina D de dedo, la D3, sí, en sangre circulando, niveles más bajos que los que no han estado internados. Claro. Entonces, ¿por qué va a ser diferente en la población uruguaya? Pero de cualquier manera, eso es una demostración a partir de medición en sangre. Yo lo que diría es ir un poco antes y más barato, es preguntar consume, no consume y cuánto consume. Claro, claro. Título de ejemplo, es decir, en alguna medida la información sobre elementos que son protectores por tener un rol antiinflamatorio, antioxidante, a ver, nos vamos a quedar seguramente en la duda, a ver si habrían servido o no, cuando en realidad hacer todo esto, y uno que tiene más de cuarto de siglo trabajando, esto lleva solamente algo de recursos humanos para hacerlo, a quien se puede capacitar, porque el análisis lo podemos hacer algunos, y bien, creo, pero digo, no implica una tecnología sofisticada, implica diseñar esto que alguien la puede llevar en una tablet o en papel simplemente. Sí. Digo, hay varias vías como para acceder a una información, luego ingresarla a una base de datos, analizarla debidamente y ver a ver en qué medida eso puede tener como capital de información alguna utilidad posterior. Álvaro, ¿sabés que lo que estás planteando es sumamente, más que interesante, yo diría que es de básica práctica observacional, y sobre todo hablando de eso, de la práctica observacional, lo que estás planteando es como algo así como en los temas, ¿no? En todas esas preguntas que son pertinentes, como líneas de investigación para llevar adelante una encuesta, es decir, recabar datos y tener insumos informativos, estadísticos, en una especie de Observatorio Nacional de Salud, ¿no? Una cosa así, como para tener datos, sí. Para tener datos. Sí. Porque es muy correcta esa apreciación. Sí. Porque hoy estamos hablando, como bien decís, yo logro interpretarte que hoy se está hablando más a través de preconceptos, entonces ya, que de datos de la realidad, de datos recabados, ¿no? de datos informativos. Por ejemplo, cuando tú planteas lo de la vitamina D, me parece fundamental, es saber si en su mayoría las personas que fueron más vulnerables al virus y terminaron en situación de CTI eran carentes de vitamina D o tenían muy baja vitamina D, y si aquellos que no fueron víctimas estaban bien de vitamina D. Por ejemplo, ahí habría un insumo informativo clave, me parece. Claro, claro, exactamente. Y después... y los hábitos, con algunos puntos seleccionados respecto a lo que es hábitos dietarios, también se puede preguntar y cuantificar. Claro. Porque podríamos llegar a dar, por supuesto que hay un manojo de preguntas que pueden hacerse a modo exploratorio solamente en las personas internadas, pero después viene una fase donde cabe hacer la comparación con gente, por ejemplo, que tuviera positivos pero que fueran asintomáticos. Claro. O sea, ¿qué es lo que los une a ambos? Los une la condición de, en definitiva, ser un positivo del virus, pero los diferencia en que los casos serían los que están internados y los controles o testigos son los que no requirieron internación. Claro. Entonces, ¿qué diferencia a unos de otros? Porque es más, después también podemos tener un tercer grupo que sería ni siquiera que fueran positivos, son los negativos,
buscando gente de, como corresponde, gente de edades aproximadas y residencias bastante similares en la procedencia, de manera de poder tener todavía otra escala para decir, bueno, a ver, ¿qué diferenció a los que les dieron positivos a los que no? ¿Y qué diferenció a los que estuvieron internados de los que no estuvieron internados? Tenemos 3 sectores que pueden intercambiarse en cuanto a la comparación. Y en epidemiología de cáncer yo esto lo he hecho muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces es un elemento diagnóstico con el que contamos que, según la naturaleza, si dio normal o dio con un hallazgo benigno y con un hallazgo maligno, ya nos amplía la base de análisis. Sin duda, sin duda. Estoy tomando nota acá de lo que está diciendo Álvaro. Mirá, por ejemplo, qué interesante es este mapa. Pues sería hacer un mapa de datos, un mapa informativo, ¿no?, a través de un observatorio epidemiológico en el país, que nos dé una situación, una visión mucho más completa, ¿no? Un mapa de datos, por ejemplo, personas asintomáticas, hábitos alimentarios en esas personas, rutinas sociales, componentes de vitamina D en sangre. Serían, me parece, datos importantes. Después los mismos datos en personas graves, los mismos datos en fallecimientos. Y también creo que está el otro tema, Álvaro, que es los post-COVID, con el famoso tema de los test serológicos, ¿no? Y qué pasa, qué secuelas deja, y también en qué casos. Porque no debe ser lo mismo. Por supuesto. Por supuesto, yo coincido totalmente contigo. En esa apreciación, por ejemplo, el marco actual da como para ubicar una categoría de estudios que serían en esos post-vacunados, por ejemplo, ¿tá? Comparar cuando tú te enteras de que hay un post-vacunado que volvió a dar positivo, por ejemplo, tenerlo como caso y compararlo con personas que tengan condiciones bastante similares de post-vacunados que no hubieran dado positivo. A ver qué es lo que empieza a explicar, si es acaso algo que lo puede explicar dentro de esa batería de preguntas. Claro. A ver, ¿dónde está la diferencia? Sí, claro. Porque también eso nos puede dar pistas para actuar en algún momento. Es decir, la aspiración puede ser hacer algún consejo individual y en una mayor escala de repente tomar algún tipo de medidas intervencionistas. Yo no tengo aspiraciones respecto a eso. Digo, mi labor es siempre crear información, generar conocimiento y divulgarlo. Claro, el tema está después en el uso ulterior que tienes. Pero vas por la lógica de los hechos de la observación científica, no cabe duda. Está totalmente fuera de cualquier sospecha que tengas intención, sino que estás planteando un tema meramente científico, ¿no? Es decir, bueno, elaborar un monitoreo, una estrategia de monitoreo de datos que nos dé un mapa mucho más completo de observación, a ver qué está pasando con este virus, qué pasa, por qué hay personas que son asintomáticas, por qué hay personas que caen graves y no mueren, otras caen graves y mueren, y otras que post-COVID vuelven a tener síntomas, vuelven a experimentar contagio, o post-vacunación también, por ejemplo, y ver poblaciones en situaciones más o menos similares, por qué unos sí y otros no. Y ahí seguramente, digo como una presunción, puedan surgir datos muy puntuales, ¿no? Como los que tú venís planteando hace tiempo, vitamina D en sangre, después hacer una especie de trazabilidad, digamos, de esos hábitos alimentarios y ver por qué pasa eso. Edad también es otro componente, el cronológico. El tema es la rutina laboral, ¿no? Si van en ómnibus todos los días, si eso generó que haya una población que sintomáticamente se contagie porque está aglomerada en ómnibus, y las personas que van en auto todos los días a trabajar con una situación más privilegiada económicamente no se contagian, o no es así. Creo que logro interpretar eso que tú decís, ¿no? Y creo que de eso no estamos informados todavía, no hay un monitoreo de todos esos temas. Lo has definido muy bien, Rubén, y yo siempre quiero insistir que me manejo con una independencia total en cuanto a el proceder. Yo no estoy nunca pensando o proyectando cuáles pueden ser las consecuencias en un sentido u otro de lo que puede ser divulgar algún tipo de conocimiento. Si tuviera esa coartación, digamos, sería muy problemático, porque en definitiva no estaría justificado lo que uno hace. Yo pienso en terrenos hipotéticos que digo, bueno, puede llegar a debilitar el hecho de una señal tan repetida como hay que ponerse
la mascarilla, o hay que evitar aglomeraciones, o hay que reducir el transporte público o el viajar en medios acumulados de personas. No sé, Sí, sí. alguna de esas cosas puede llegar a ponerse en cuestionamiento, y yo entiendo de que eso no es bueno a la hora de dar directivas, pero lo que pasa es que estamos transitando un tiempo que no está siendo aprovechado en generar la información que podría fortalecer algo de eso, porque es distinto que yo diga, bueno, en este estudio, por lo menos en forma piloto, está sugiriéndose que de estos elementos de aislamiento o de barreras, hay alguno que sale fortalecido, que es tal, y hay otro que no, Sí. por ejemplo. Sí, sí, se ve, por ejemplo, cuando se plantean restricciones, como el gobierno va haciendo, y se va monitoreando si se aplana la curva de contagios. Ahí hay como un dato, ¿no? Empieza a haber un dato si eso efectivamente se cumple. Incluso ayer el presidente planteó que hasta eso está en cierto terreno de incertidumbre. Lo planteó con total sinceridad el presidente, ¿eh? Yo lo que debo destacar también, Álvaro, respecto a tu presencia en este programa, es que te podemos aprovechar desde esa situación de total libertad de criterio en la investigación, porque no formas parte de ninguna organización oficial, no formas parte de ningún partido político, por eso también para que quede claro en los oyentes, quien les habla tampoco, es decir, no estamos acá haciendo propaganda a nadie, ni haciendo un relato en favor de tal partido o tal otro, no. Simplemente como ciudadanos estamos tratando de discernir, de pensar cómo está la situación del país, en este caso bajo pandemia, y cómo se va llevando adelante todo lo que hace al mapa de las políticas sanitarias que está desarrollando el gobierno. Que en un montón, yo valoro un montón, realmente, porque en términos comparativos hay que reconocer que estamos en un país que en ese sentido es privilegiado. Hay países que le han errado más todavía, ¿no? Y han ido más a los tumbos. Pero para cerrar la nota, yo creo que tenemos que seguir con este tema, Álvaro. Seguir porque el afán del programa es de pronto provocar inquietud, hacer algún aporte, aunque sea mínimo, ¿viste? Yo no sé si lo logramos, pero hacer algún aporte, y de pronto hasta personalidades que están en la salud dicen, che, y esto, mirá, lo venimos pensando hace tiempo, y capaz que esta idea refuerza hacer un trabajo con estas características. No sé, yo creo que es como ¿viste el cuadro de fútbol que como ayer vi Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. El Bayern Múnich atacaba todo el tiempo, ¿viste? Bayern Múnich atacaba todo el tiempo. Y el Paris Saint-Germain hacía la estrategia de replegarse y hacer un contragolpe rápido con tremendos delanteros, ¿no? Como Mbappé, Neymar y Marquinhos. Y lo mataba en la velocidad. No podía retroceder el Bayern Múnich. Y yo lo comparo con esto, de que de pronto fue una jugada de contragolpe a la sociedad abierta, a la sociedad de mercado, de capitales, democracias en funcionamiento, y de pronto vino este golpazo de contragolpe que nos hizo como una goleada, ¿no? Nos hizo 2 goles, y vamos perdiendo 2-0, y siempre vamos de atrás. Creo yo, sin justificar nada, que también estos temas deben ser parte de esa estrategia de defensa que aún no tenemos, y por eso nos sigue haciendo goles en ese contragolpe rápido, esta enfermedad maldita, ¿no? Bueno, yo tengo una gran coincidencia con lo que tú mencionabas. Insisto, como he hecho otras veces, con que parte de la responsabilidad de que algunos de estos temas no existan literalmente para el mundo médico es el hecho de que lo nutricional no entra en juego a nivel de lo formativo en el mundo médico. Claro. Eso pesa. Eso es un debe. Pesa. Si no pesa, claro. Sí. Es un debe crónico. No pesa, exactamente, porque en el tiempo formativo no está, no aparece, luego es muy difícil que se tenga en cuenta. Sí, claro. Pero también uno tiene que pensar en que las cosas se pueden hacer simplemente para mejorar lo que existe. Cuando uno conoce, genera información, de repente la puede unir a otra información, pero el conocimiento observacional admite el hecho de poder, ¿cómo te voy a decir? Mejorar, no perfeccionar, pero de mejorar una situación. Cuando uno conoce algo donde empiezan a darse, vamos a decir, pautas de información sobre causas de un problema, bueno, a quienes les corresponde la responsabilidad podrán actuar sobre esas causas o no, pero uno hace su trabajo. Claro. Y eso no es un tema de
de partidos políticos ni nada. Yo nunca estoy dependiendo de eso. Si alguien lo toma de alguna manera, que lo tome. Sí, sí, sí. Siempre trato de mejorar las cosas y de hecho es una lucha difícil, la reconozco, y en este momento también esto que decimos lo es, porque en definitiva alguien puede decir, bueno, si lo considera tan importante, ¿por qué no va y habla con autoridades? No, porque hay barreras que la gente debe saber que son difíciles de trascender. Sí, claro. Entonces hago mi labor para el público también, porque el público es en lo individual puede llegar a hacer alguna diferencia. Sabes que es así, porque en democracia siempre lo que el pueblo va concientizando, se ejerce una presión que es de abajo hacia arriba también, y empiezan a surgir cambios cuando el pueblo reclama cosas. Entonces me parece que por ahí está interesante el tema, y lo repito, con la absoluta libertad de opinión estrictamente técnica que hace el doctor Álvaro Ronco. Este espacio con él es en lo absolutamente médico, en lo meramente técnico médico, y él entrega con mucha buena voluntad propuestas, ideas, y son todas ideas que están dentro de la lógica de la investigación científica, la investigación metodológica, de la observación. Acá estaríamos hablando de un mapa de insumos informativos que de pronto permitirían usar esos datos para mejores estrategias y descartar otros también, que de pronto todavía están en el terreno de la sospecha, y bueno, también si no son los datos pertinentes, se descartan y no se pierde más tiempo. Álvaro, yo te agradezco un montón una vez más esta presencia, y me parece que es un tema que da para seguirlo, para reformular algunas de esas preguntas y ver este tema cómo se está planteando a nivel mundial también. Otra gran pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Por qué no se otorgan licencias a los distintos países para las vacunas, como se hizo antes? ¿Por qué dependemos de ciertos países epicéntricos que nos dan las vacunas y hay que comprarles esas vacunas? Pues ya ha pasado tiempo, ¿no? ¿Y por qué no se empieza a ver que se otorguen licencias para que se hagan las vacunas acá? Y en Argentina y en Brasil, qué sé yo. Ese es otro gran tema que está tratado a nivel de la comunidad científica, no es un invento. Sí, seguramente hay especialistas para poder encarar debidamente ese tema. Álvaro. Muchas gracias de nuevo por este espacio para poder comunicar esta información, y bueno, me despido hasta dentro de 7 días. Gracias, Álvaro. Buena jornada. El doctor Álvaro Ronco con nosotros para este tema que es enorme, que tiene que ver con esta situación epidemiológica que es la COVID-19, el coronavirus, y bueno, planteos, dudas, certezas que tiene el doctor respecto a estos temas, y sobre todo lo que le compete a él, que es la nutrición y la epidemiología en nutrición, porque hay un debe muy grande en materia de medicina preventiva, también de medicina de diagnóstico, vinculada a los hábitos alimentarios. Vamos a una pequeña pausa, Maxi, y ya entramos en conversación con el economista Jorge Caumont, porque ahí también tenemos que ver cómo afecta esta pandemia a la economía de distintos países y especialmente la economía de nuestro país. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre.